terminar de corregir. Estoy en eso, ¿sí? Ahí empezó la grabación. Ahora sí empezamos con toda la clase. Bueno, chicos, el tema de hoy, como les contaba, es la unidad 3, ¿sí? Y ¿me cuentan si están pudiendo ver el Power que les preparé? Sí, profe, se puede ver. Buenísimo. Sí, profe, se ve. Bien, buenísimo. Bueno, como les conté, empezamos una nueva unidad que va a ser súper cortita. Si todo va bien, entre hoy y el jueves terminamos de darla, ¿sí? Bueno, es la unidad 3 de esta materia y se trata sobre los valores que caracterizan el conjunto de los datos. Hasta el momento estuvimos dando definiciones sobre estadística, qué era una unidad de análisis, qué era una población, qué es un dato, qué es una variable, tipos de variables. Fueron temas que nos fueron convocando hasta el momento. Después vimos una herramienta, una tabla, que es el lugar donde se reflejan los datos que se relevan en una investigación, en una encuesta, ¿sí? Esa tabla se llamaba matriz de datos. En esa matriz de datos estaban todas las variables y también estaban todas las unidades de análisis que respondieron a la encuesta o a la investigación, al estudio, con cada una de las respuestas de esta unidad de análisis para cada una de las variables. Y luego empezamos a ver cómo resumir las variables que aparecen ordenadas en esa matriz de datos, ¿sí? Y ahí vimos herramientas gráficas y herramientas numéricas para los distintos tipos de variables. Variables categóricas, variables numéricas. Dentro de las categóricas ordinales y nominales, y dentro de las numéricas, las discretas y las continuas. Bien. Y empezamos a hacer algo muy importante, que es describir qué vemos en una variable cuando nos presentan una tabla, cuando nos presentan un gráfico, ¿sí? Recuerdan que cuando les daba una tabla, ensayamos un par de lecturas respecto a qué es lo que estábamos viendo en esa tabla. Y es ahí también cuando empezamos a hablar de lo que eran las frecuencias acumuladas, ¿sí? Y las frecuencias absolutas, ¿ok? Bien. Pero, ¿qué pasa? Solamente con esa descripción que hacemos al ver una tabla hasta el momento, no basta. Podemos aún agregar más información a las descripciones. ¿Qué quiere decir lo que les digo? Que cada tema que vamos a ir dando suma a lo que ya dimos, ¿sí? ¿Ok? Eso es muy importante tener en cuenta, porque los contenidos de estadística no están desconectados uno del otro, sino que son todos hacen a un solo objetivo, que es poder describir de manera adecuada los datos de una investigación, ¿sí? Bien, es así como con la unidad 3 vamos a empezar a conocer determinados valores, ¿sí? Que caracterizan, ¿sí? A cada una de las variables, ¿sí? O al conjunto en total de los datos. Y es así que hoy vamos a empezar a hablar de lo que son las medidas de tendencia central, ¿sí? ¿Qué es esto? Sería la gran pregunta, ¿sí? Y bueno, son valores, ¿sí? Que tienden a ubicarse en el centro de la distribución. A ver, pero ¿qué es esto? ¿Recuerdan que yo les mostraba en la unidad anterior cuando hablamos de asimetría? ¿Sí? Recuerdan que les tracé una recta y en esa recta les dibujé una curva que simbolizaba la concentración de los datos, ¿sí? ¿Se acuerdan que también habíamos dado como ejemplo para conocer esa distribución? Habíamos dado el polígono de frecuencias también, ¿sí? Y el histograma también nos servía para conocer un poco lo que es la distribución de los valores a lo largo de la variable. ¿Qué quiere decir? Que de ese modo se puede ver, supongamos, si consideramos que una variable, ¿sí? Con sus distintos valores están en una recta
acostada o horizontal, ¿sí? O supongamos el eje X, ¿sí? Las concentraciones o las frecuencias para cada uno de los valores que aparecen en esta variable que está en horizontal, ¿sí? Van a ser como en vertical, ¿sí? Que quiere decir que cuanto más alto sea el punto, digamos, donde se encuentra un determinado valor con su frecuencia, quiere decir que más concentrado está allí. Y cuanto más juntos estén los valores altos, más concentrada va a estar. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Lo de los valores lo de tendencia central, ¿sí? Medida de tendencia central. Implican valores que van a estar ubicados aproximadamente en el medio de esa distribución de valores, ¿sí? Como le dije, si tenemos una variable que está en el eje de las X y tenemos todos los valores de la variable sobre el X, ¿sí? Todos también así horizontales, uno al lado del otro. Estas medidas que vamos a empezar a hablar se van a ubicar aproximadamente en el medio, ¿sí? Son varias medidas de resumen, ¿sí? Que se denominan de tendencia central y se construyen mediante alguna forma, ¿sí? De promediar, o se pueden hacer mediante promedios de todos los datos del conjunto, ¿sí? O también se pueden basar en un solo dato de toda la serie o de toda la distribución de la variable, ¿ok? Bueno, es así que tenemos que hablar primero, antes de empezar a conocerla, de por qué son importantes, ¿sí? Son importantes porque nos permiten resumir al conjunto de los datos, ¿sí? En un solo valor, ¿sí? Resumimos a una variable en un solo valor. Por ejemplo, supongamos que hacemos un estudio en nuestro curso, ¿sí? Nuestra aula virtual, digamos así, y pregunto las edades a todos los que integran este curso, ¿sí? A todos los estudiantes. Y supongamos que una vez realizadas esas preguntas, las edades, yo digo la edad promedio del curso de Estadística Linkada en el 2020, ¿sí? Es de 22 años y medio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todos los estudiantes tienen 22 años y medio? ¿Todos los chicos que cursan Estadística tienen 22 años y medio? No, no quiere decir eso. Quiere decir que una vez realizada un cálculo matemático sobre la variable edad, se determinó que la edad media, ¿sí? De todos los estudiantes es 22 y medio. ¿Qué quiere decir? Es que puede ser que hayan estudiantes que tengan 22 años y medio, como puede ser que también hayan estudiantes que tengan menos o que tengan más, ¿sí? Pero se pudo resumir a esa variable edad en un solo valor que, como les dije, es representativo de todo el grupo. Si las edades de los distintos estudiantes no se alejan mucho de lo que es ese promedio, es un valor representativo. ¿Y por qué también son importantes? Porque sirven para resumir y describir tanto datos de muestras como así también datos de población. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder aplicar estas medidas de tendencia central a tanto estudios que sean de tipo de muestras como también estudios que sean de tipo censal. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver si pueden ver un videito que les tengo preparado acá. Lo encontré en YouTube y me gustó porque es cortito, rapidito, ¿sí? A ver. A ver, yo voy a poner el video y ustedes me avisan si escuchan el audio, ¿sí? A ver, ahí va. Ilustraremos la comparación de las tres medidas de posición central
central, promedio, mediana. Perdón, ¿alguien me habló? ¿Se escucha el audio? Sí, profe. Sí, profe, se Yo- escucha. Buenísimo. Entonces ahí retraso de vuelta y vuelvo a la realidad. La comparación de las tres medidas de posición central, promedio, mediana y modo. Imaginemos que tenemos 13 individuos, 13 famosos. Para calcular la altura promedio de este grupo de famosos, bastaría con sumar la altura de cada uno de los individuos y dividir entre 13, que es el número de famosos. Esto nos estaría dando 1,76 m. Note que la altura promedio no coincide con la altura de ninguno de los personajes del grupo. ¿Cómo calcularíamos la mediana? En este caso, la mediana coincidiría con la altura de Neymar, pues una vez que ordenamos a estos personajes en orden creciente de altura, encontramos que Neymar es el famoso que queda en el medio del grupo. 6 individuos tienen alturas inferiores a él y 6 individuos tienen alturas superiores a la de Neymar. El modo es de 1,70 m. Lo más común en este caso, lo más frecuente, es que la altura de los famosos de este grupo de individuos es de 1,70 m. Coincide con la altura de Messi, de Tom Cruise y Jessica Silvio, que tienen la misma altura. Bueno, súper cortito este video, ¿sí? Y ahí les presenté a las tres medidas de tendencia central que vamos a estudiar, ¿sí? ¿Me recuerdan cuáles eran? ¿Cuáles son? Tenemos, por un lado, la media aritmética o promedio, la moda o modo y la mediana, ¿ok? La media aritmética es un promedio, ¿sí? Como el mismo nombre le dice, promedio aritmético, ¿sí? Y es un valor que se obtiene, como vieron en el videíto, de el ejemplo que tomó, ¿sí? Pareció al ejemplo que les decía, el de las edades, tomó en cambio el ejemplo de la estatura de ciertos famosos, ¿sí? A ver si recuerdan algunos de los que aparecían, varios jugadores de fútbol, de básquet, algunos actores, ¿sí? Actores y actrices, ¿sí? Bueno, y lo que hizo fue, sumó, en este caso, la estatura de todos, ¿sí? De todos los famosos, y dividió ese resultado por la cantidad de famosos que eran, ¿ok? Eran 13 famosos. Al dividirlo, obtuvo que la altura media era de 1,76, si no me equivoco. Bien, la mediana es otro valor, es otra medida de tendencia central, y a diferencia, ¿sí?, de lo que es el promedio aritmético, no se basa en un cálculo matemático, ¿sí? ¿Cómo se obtiene la mediana? ¿Sí? Se ordenan todos los valores de menor a mayor o de mayor a menor, ¿sí? No importa el sentido, y se busca el valor que está en el medio, ¿sí? Si supongamos, como en el ejemplo, ordenamos todos los famosos de acuerdo a su estatura, nos decía que Neymar era el tipo que tenía la estatura mediana. ¿Por qué? Porque dividía a toda la distribución, no sé si pudieron comprender que eso es una distribución, cómo se distribuyeron las estaturas de estos personajes, ¿sí? Y tomó la estatura que está en el medio, los ordenó de menor a mayor y tomó la estatura del medio. Y a la persona que tenía esa edad se dice que esa es el individuo con la estatura mediana. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos, cuando les hablaba en la filmina anterior de que hay medidas de tendencia central que se hacen mediante cálculos y otras se basan en un solo valor de la distribución. Bueno, acá tenemos justamente los dos ejemplos. La media aritmética se basa en un cálculo matemático, ¿sí? La mediana se basa en un valor, ¿sí? Y tenemos por otro lado la moda o modo,
que también se basa en un valor. ¿Y cuál es ese valor? Es el valor, ¿sí?, que más veces se repite, ¿sí? El que marca tendencia, el que más se ve. Así como la misma palabra moda, cuando las chicas hablan, fíjate el peinado que está de moda, fíjate la ropa que está de moda, cuando llega el verano, la bikini que está de moda, ¿sí? Bueno, justamente es eso. ¿Por qué está de moda? Porque es tendencia, es lo que más se ve, ¿sí? Entonces, la moda o el modo de una distribución, ¿sí?, es el valor que más veces se repite. ¿Ok? Así que, de este modo, les presenté a estas 3 medidas de tendencia central. Vamos a empezar a hablar, ¿sí?, de la media aritmética, ¿sí? La media aritmética es un conjunto de datos de una variable, y esto es muy importante, ¿sí? La media aritmética, como como necesita números para poder hacer un cálculo, no puedo hacer un cálculo con letras, ¿sí? La media aritmética solamente, y esto anoten, es aplicable a variables numéricas, ¿sí? Por eso está acá en negrita, marcado variable numérica, ¿sí? Bueno, volvemos a leer. La media aritmética, y lo que ven ahí es la simbología, es una X, toma el mismo símbolo que el nombre genérico de nuestra variable, en este caso supongamos una variable genérica X, va a ser una X minúscula con una rayita encima. Eso va a significar media aritmética. Entonces, tenemos que la media aritmética, un conjunto de datos de una variable numérica X, es el resultado de sumar todos los valores del conjunto y dividir esa suma por el total n de observaciones que componen el conjunto. Así como en el ejemplo que les mostraba en el videíto, se sumó la estatura de los 13 famosos, ¿sí? Y ese resultado que se obtuvo se dividió por 13, que eran la cantidad de famosos que componían, ¿sí?, ese conjunto de datos, conjunto de personas, ¿ok? Bien. Entonces, ¿sí? Acá lo tenemos en notación básica, ¿sí? ¿Cómo sería? ¿Qué quiere decir x sub 1? Quiere decir el valor para la variable x del individuo 1, ¿ok? X sub 2 quiere decir el valor para la variable x del individuo 2, ¿ok? Esa x que aparece puede ser cualquier cosa, puede ser edad, puede ser estatura, puede ser sueldo, puede ser horas o minutos en los que demora en hacer un parcial, ¿sí? Puede tomar cualquier nombre de variable, ¿sí? Por eso es genérica, es representativo nomás, ¿sí? Para una variable numérica, ¿sí? Entonces, sea x sub 1, x sub 2, x sub 3, ¿sí?, así sucesivamente, hasta llegar al x correspondiente al total de los individuos, un conjunto de n observaciones de la variable numérica x, ¿sí? Según la definición anterior, el valor promedio media aritmética del conjunto será, y ahí tenemos cómo se representa simbólicamente, ¿sí? Nuestra media aritmética, ven, acá de vuelta el simbolito de la X, va a ser la suma de cada una de las observaciones para la variable X, ¿sí?, dividida la cantidad de individuos observados, ¿sí?, la totalidad de individuos que tenemos en nuestra investigación y que respondieron a esa variable, ¿ok? Y esta sería la notación o la fórmula o la forma de expresar qué es cómo se presenta la media aritmética, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que es la sumatoria de los valores individuales del primer individuo hasta el último individuo, ¿sí?, para la variable X, dividida la cantidad de individuos, ¿ok? Bueno, seguimos.
Esta, esta medida de tendencia central, ¿sí?, tiene propiedades, ¿sí? ¿Qué significa? Que tiene características con las que se puede reconocer y que permiten que se adecúen o no a una variable para usarse, ¿sí? Y vamos a empezar a conocerla. La primera propiedad. Si dos términos de la expresión, y es lo que le mostraba hace un ratito, son conocidos, se puede determinar el tercero, ¿sí?, de ellos mediante un simple pasaje de términos. Es como regla de tres simples. Supongamos, si conocemos el promedio, ¿sí?, o la media aritmética para la variable estatura, y conocemos la cantidad de individuos, ¿sí?, podemos hacer una multiplicación y multiplicamos el promedio por la cantidad de individuos y vamos a obtener y ojo acá, vamos a obtener la suma de las estaturas, ¿sí? No cada una de las estaturas, vamos a obtener la suma de las estaturas, vamos a poder conocer eso. Y viceversa, supongamos si tenemos al revés este elemento, ¿sí?, vamos a poder dividir, si dividimos, acá no sería una multiplicación, sino una división, el numerador se divide por el resultado, vamos a dividir la suma de todas las estaturas dividido el promedio, o la media aritmética, y vamos a obtener el total de individuos, ¿ok? Eso quiere decir esta primera propiedad. Una segunda propiedad dice que en un conjunto de datos en el cual los valores atípicos tienen un peso significativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El promedio aritmético, por ser una medida, y acá una palabra muy importante, no resistente, debe ser analizado con cuidado. Esto es así, porque puede resultar fuertemente desplazado de la tendencia central e inducir a interpretaciones erróneas acerca del conjunto de datos que resume. Supongamos que vamos a graficar esto con un ejemplo y a ver si lo comprenden así. Supongamos, hay 9 estudiantes en un aula, ¿sí? Sus edades van entre 17, 18, 19, 20 años, ¿sí? Y de repente aparece una persona que no pudo estudiar de joven, que tuvo dificultades, o que simplemente quiere saber más y quiere obtener un título más, ¿sí? Y se suma a ese aula donde hay solamente 9 estudiantes, pero esta persona tiene 70 años, imagínense, ¿sí? ¿Qué pasaría si sumáramos la edad de estos individuos? 17 más 17 más 18 más 18 más 19 más 20, y sumamos esa edad 70, ¿sí? Y luego dividimos por 10, nos va a dar un número que posiblemente se aleje mucho de las edades típicas de los estudiantes, que son entre 18 y 20 años, ¿sí? Puede ser que nos dé un valor que, supongamos, llega a 30 y, sin embargo, ninguno de los estudiantes, de los chicos, de los más jóvenes, llega a esa edad y solamente hay uno que supera esa edad. Eso quiere decir que es una medida poco resistente o no resistente, que quiere decir que si hay un valor atípico o muy alto o muy bajo, va a desplazar la media hacia ese valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un promedio y entonces se ve afectado por este fenómeno, ¿ok? Bien. Tenemos una tercera propiedad, ¿sí? Y acá hay una palabrita un poquito complicada, residuo, ¿sí? Bueno, ¿qué es un residuo? Dice, los residuos de un conjunto de datos con respecto a la media aritmética tienen la propiedad de que la suma de todos ellos, cada uno con su signo, negativo, nulo o positivo, es siempre igual a 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El residuo de un conjunto de datos es la diferencia que hay entre cada valor individual y la media aritmética. Supongamos el ejemplo de hoy. Decimos que la edad promedio
del curso de estadística del 2020, ¿sí? Es de 20 años. Y tenemos un estudiante que tiene 17 años. ¿Cómo se obtiene ese residuo? Se obtiene de restarle, de hacer la diferencia o resta, ¿sí? 17 menos 20. ¿Cuánto me va a dar? Menos 3. Y así tenemos otro estudiante que tiene 18 y vamos a hacer 18 menos 20. Y así vamos a obtener la distancia que hay entre cada uno de los valores individuales y la media. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay tanto valores por encima como por debajo o iguales a la media. Y si realizamos la suma de cada uno de estos residuos, o sea, sumamos a todos estos residuos juntos, ¿sí? Supongamos menos 3, menos 3, menos 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? La suma total de los residuos va a ser 0. ¿Ok? Y tenemos por último una cuarta propiedad, ¿sí? Que habla de lo que es una media de media. ¿Qué quiere decir? Supongamos tenemos dos valores, ¿sí? Tenemos por un lado el sueldo promedio de varones, ¿sí? Supongamos que estudiamos un grupo de personas que trabajan en un determinado lugar, ¿ok? Y se realizó el siguiente estudio y se supo que los varones o masculinos que trabajan en ese lugar, sí ganan, supongamos por dar un ejemplo, 1.000 pesos, ¿sí? Y ese es el promedio de ingreso de los varones. Hay varones que ganan más y hay varones que ganan menos. Y supongamos que las mujeres, por otro lado, ganan 1.100, ¿sí? Hay mujeres que ganan más y hay mujeres que ganan menos. Pero bueno, el total de hombres, ¿sí? Que se estudió, supongamos que sean 15, ¿sí? Y el total de mujeres que se estudiaron son 16, ¿sí? Bueno, ¿cómo puedo obtener una media de estos dos ejemplos? ¿Sí? Si quiero establecer, por ejemplo, la media de los trabajadores, supongamos, de la empresa X, ¿sí? O la empresa B, supongamos así. Voy a tener que multiplicar, ¿sí? La media de los varones por la cantidad de varones que hay, o sea, 1.000 por 15, ¿sí? 1.000 por 15, y le voy a sumar el mismo procedimiento con la media de las mujeres. ¿Qué quiere decir? Las mujeres ganan 1.100 y son 16 mujeres, ¿sí? O sea, 1.100 por 16. Y a ese resultado lo voy a dividir por la suma de la cantidad de hombres, o sea, 15, más la cantidad de mujeres, 16, ¿sí? ¿Y ahí qué voy a obtener? Voy a obtener 15.000, es el ingreso total de los varones, más el ingreso total de las mujeres, que es 17.600, y a eso lo voy a dividir por 31. ¿Ok? Y me va a dar que el ingreso promedio para los trabajadores, indistintamente del sexo de la empresa B, es de 1.051 pesos con 60. ¿Sí? Ese es el ingreso promedio de todos los trabajadores de la empresa B. ¿Sí? Esto significa la cuarta propiedad, ¿sí?
Bueno, y acá, ¿cómo se usa para calcular? ¿Sí? Si se trata de datos en el estado bruto, puro, o sea, directamente la matriz de datos, ¿sí? Sin ninguna forma de resumen, se calcula de un modo. Si se trata de datos resumidos en un arreglo de frecuencia, se calcula de un modo, ¿sí? De otro modo. Si se trata de datos resumidos en una distribución de frecuencias con intervalo de clase, ¿sí? Se calcula de otro modo. Bueno, ¿cómo se calculan los datos sin resumir? Simplemente el procedimiento consiste en aplicar la definición, ¿sí? Se suman todos los valores individuales para que respondió cada individuo y se divide por la cantidad de individuos o observaciones de esa variable. ¿Ok? Por otro lado, si los datos están agrupados, ¿sí?, en un arreglo de frecuencias, lo que se hace es multiplicar, ¿sí? Recuérdense que un arreglo de frecuencia nos mostraba valores individuales, ¿sí? Cada uno de los valores de la variable con su respectiva frecuencia. Y lo que se va a hacer es multiplicar cada una de las observaciones, cada uno de los valores que aparece, ¿sí?, por la cantidad de observaciones para ese valor, ¿sí? Así, supongamos que en un aula hay 2 estudiantes que tienen la edad 17, se va a multiplicar 2 por 17, más la cantidad de estudiantes que tienen 18 años. Hay 3 estudiantes que tienen 18, 3 por 18, y así sucesivamente hasta llegar a todas las edades y haber abarcado a todos los estudiantes, ¿sí? Y se va a dividir por la cantidad de estudiantes. Y de ese modo se va a obtener la media. En este caso va a ser una media ponderada por la frecuencia, ¿sí? Y acá está cómo se presenta simbólicamente. Bien. Ahora, ¿qué pasa si lo que tenemos es una distribución, ¿sí?, con intervalos de clase, ¿sí? Si los datos están agrupados en una distribución con intervalos de clase. Y acá es muy importante un concepto que dimos en la unidad anterior, que era la marca de clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque en primer lugar, ¿sí?, cuando encontremos una distribución con intervalo de clase, primero vamos a tener que, antes de encontrar la media, ¿sí?, vamos a tener que encontrar primero la marca de clase. ¿Cómo se calculaba? ¿Se acuerdan? Se dividía el límite superior de una clase, o sea, se sumaba el límite superior de una clase con el límite inferior y se dividía por 2, ¿sí? Y ese es el punto medio o marca de clase para la clase que estamos estudiando, ¿sí? Y eso vamos a hacer con cada una de las clases. Y luego vamos a aplicar el procedimiento anterior, ¿sí? A cada una de estas marcas de clase lo vamos a multiplicar por la frecuencia, ¿sí?, o la cantidad sí, la frecuencia absoluta para cada una de las clases, ¿sí? Y de ese modo también se va a obtener de vuelta una media ponderada, ¿ok? Esta media, a diferencia de esta forma de calcular, a diferencia de la anterior, ¿sí?, puede arrojar pequeños errores. ¿Por qué? Porque no estamos estudiando los valores individuales, ¿sí?, sino estamos calculando en base a valores medios, no son valores puros, lo que puede dar algún tipo de error que, si bien es aceptable. Bueno, ahora vamos a hablar de otra medida de tendencia central, que es la mediana. Hasta acá les pregunto, ¿les va quedando claro, se va entendiendo qué es la media? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, si alguien tiene una preguntita, que la haga. Ahora, el jueves, cuando hagamos un ejercicio, se va a comprender mucho mejor. Bueno, ¿qué es la mediana? ¿Sí? Como ya habíamos dicho,
la mediana de una distribución es el dato que ocupa la posición central del conjunto de observaciones, ¿sí? Debiendo estar los datos previamente ordenados, como les dije hoy, de forma ascendente o descendente de magnitud, ¿sí? Si recuerdan el videito que les mostré, la profesora que grabó ese video, primero, antes de encontrar la mediana, ordenó a todos los famosos, esos 13 famosos, en una línea así, de menor a mayor los ordenó, ¿sí? Y ahí que dice la definición, que es el valor que ocupa la posición central del conjunto, o sea, que no se basa en un cálculo, no se basa en nada de eso, ¿sí? Se basa en un valor que está en el medio de la distribución. En el ejemplo era Neymar. ¿Y qué nos dice ese valor? Que hay 50% de la distribución con un valor menor a ese, ¿sí? 50% de la distribución, 50% de los famosos tiene la estatura menor a la de Neymar, y nos dice que también hay un 50% de los famosos, que de ese ejemplo, ¿sí? Que no es de todos los famosos del mundo, ¿sí? Sino de ese ejemplo, que tienen mayor estatura que Neymar. Eso es lo que nos dice la mediana, ¿sí? Es un valor que está en el medio de la distribución. Y acá empezamos a hablar de... bueno, la siguiente. Bueno, acá viene lo que les estaba diciendo recién, ¿sí? Es decir, la mediana es el valor que se ubica en el centro del conjunto de los datos ordenado y como tal divide la serie en dos grupos con igual cantidad de observaciones. ¿Qué quiere decir eso? Con igual cantidad, 50 y 50. La mediana es aplicable también a datos de tipo categóricos ordinales. Ojo en esto, ¿sí? Se puede aplicar a distribuciones de variables numéricas y datos categóricos ordinales. Esta solamente se aplica a variables categóricas ordinales, no a categóricas nominales, ¿ok? Y a ver por qué suponen que no se puede aplicar a una categórica nominal. ¿Alguien que se anime? Bueno, voy yo entonces. Las categóricas nominales no se puede ordenar, ¿sí? ¿Por qué no se puede ordenar? Porque no se puede definir que uno de los valores de esa variable categórica deba ir, ¿sí? Por convención antes que otro valor, ¿sí? Por eso, en una variable categórica ordinal sí hay un orden, si bien no sabemos la distancia que hay entre, supongamos, la opinión de turistas respecto a la atención en un hotel, ¿sí? Vos le pedís que la califique como mala, regular y buena, ¿sí? Vos sabés que existe un orden, ¿sí? De malo a bueno, muy bueno, ¿sí? Hay un cierto orden que voy subiendo en escala, pero no sé la distancia que hay entre cada uno de estos valores, ¿ok? Pero es posible ordenar. En cambio, supongamos una variable categórica nominal, no se puede establecer ese orden, ¿sí? Bien. Otro dato a tener en cuenta, la mediana de datos numéricos, ¿sí? A diferencia, ¿sí? De la media, es resistente a los valores atípicos. ¿Recuerdan cuando les di el ejemplo de la edad? Que podía hacer cambiar la media y arrastrar la media, estirar la media hacia ese valor atípico, ¿sí? En cambio, la mediana no. ¿Por qué? Porque la mediana no se basa en un cálculo, se basa en un número que está en una posición de esa distribución, ¿sí? La única forma de mover a la mediana es agregando valores a la distribución, ¿sí?
Si, por ejemplo, primero hicimos un estudio y teníamos 10 estudiantes y determinamos que la edad mediana era de 20 años y luego nos agregaron 10 estudiantes más, ¿sí? Puede ser que esta mediana se corra, ¿sí? Para alguno de los lados, de acuerdo a que si los estudiantes que agregamos son mayores a los que teníamos antes o si son menores, ¿ok? Entonces es posible que esa mediana se corra. Otro dato a tener en cuenta, que esto no lo puse acá, que el valor central es fácil de encontrar cuando se trata de una variable numérica o categórica ordinal que tiene observaciones impares, ¿sí? ¿Por qué? Ahí fácil se encuentra el valor que está en el medio, ¿sí? Supongamos esta distribución de famosos, ¿sí? Son 13, es un valor impar, ¿sí? Sabemos que contamos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 está en el medio. Y ahí contamos 8, 9, 10, 11, 12, 13, hay 6 de vuelta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Está la mediana y hay 6 por debajo y hay 6 por encima, ¿sí? Por eso es fácil de encontrar en una variable que tiene observaciones impares. Ahora, cuando las observaciones son pares, ¿sí? La mediana es el valor que está en el medio. ¿Cómo hago para obtener? ¿Sí? Los dos valores que voy a tener en el medio, ¿sí? Los que me digan, supongamos que tengo 12 observaciones de famosos, ¿sí? Entonces supongamos, el famoso 6 y el famoso 7, ¿sí? Son los que hasta el famoso 6 hay 6 famosos y desde el 7 al 12 hay 6 de vuelta, ¿sí? Si son 12 en total. ¿Cómo hago para establecer la mediana si estos dos famosos tienen estaturas distintas? ¿Sí? Cada uno marca el 50%, ¿sí? Pero tiene estaturas distintas. ¿Cómo hago? Sumo las estaturas de estos dos famosos, ¿sí? Y las divido por 2. Y eso me va a dar el valor medio, la mediana, que me dice, hay 50% de famosos que tienen hasta esta estatura, o tienen estatura como máximo, y hay otro 50% que tienen más de esta estatura. ¿Ok? Es en el caso de una distribución con observaciones pares. Bueno, y por último, así, cortito, rapidito, vamos a hablar del modo, ¿sí? El modo es, creo que, la medida de tendencia central más fácil de comprenderla. Hasta ahora hablamos, y anoten esto, de la media aritmética, que solamente se puede aplicar a variables numéricas, ¿sí? La mediana, que se puede aplicar a variables numéricas y a variables categóricas, ¿sí? Ordinales, ¿sí? Hasta ahí se puede aplicar la mediana. Y el modo, por otro lado, es la que se puede aplicar a todo tipo de variables, ¿sí? Se puede aplicar a variables numéricas, se puede aplicar a variables categóricas ordinales y se puede aplicar a variables categóricas nominales. ¿Ok? Bueno, ¿y qué es el modo? El modo de un conjunto de observaciones numéricas o categóricas, y acá está la aclaración, nominales o ordinales, es el valor individual, que como lo dijimos hoy, que más veces se repite en la serie. ¿Qué quiere decir esto? Que el modo será el valor más típico, más recurrente, o bien, para hacerlo más sencillo, el que reúne la mayor frecuencia absoluta entre todos los valores. ¿Ok? Bueno, para poder obtener el modo no se requiere ordenar, a diferencia de la mediana, no se requiere ordenar los valores de mayor a menor o de menor a mayor, de mayor a menor, de menor a mayor, ¿sí? Tampoco se requiere hacer ni un cálculo más allá que contar las veces que se repite cada uno de los valores para poder establecer cuál es el valor de la variable que tiene más observaciones. Y ese será el modo, ¿sí? Si tenemos una variable nominal, ¿sí? ¿Sí? Una categórica nominal, supongamos como que sea la variable sexo. ¿Recuerdan el ejemplo que damos la unidad anterior respecto a estudiantes?
del curso del estudio en que se fue armando el libro que estamos estudiando. Bueno, recuerden que estudiaba a unos alumnos de un curso de estadísticas, eran 139 estudiantes y había 109 mujeres y 30 varones, ¿sí? ¿Cuál es el modo en esa distribución? Mujeres, ¿sí? Porque es el valor más alto, ¿sí? Es el valor que tiene más frecuencias o más observaciones, ¿ok? El valor que aparece más veces. Y acá tener en cuenta un detalle, ¿sí? Cuando existen, cuando el modo de una variable, ¿sí? Es muy parecido a otros valores de la variable, tal vez que no sea muy significativo usar el modo, ¿sí? O, por ejemplo, si el modo se aleja mucho del centro de la distribución. Por eso, por lo general, como es un valor que más veces se repite, es frecuente que se encuentre hacia el centro de la distribución. ¿Ok? Y acá veamos un ejemplo, ¿sí? Un texto, ¿sí? En base a una distribución, ¿sí? Una distribución de que sea un estudio que se hizo a un grupo turístico que visitó Iguazú, a distintos grupos turísticos que visitaron Iguazú, ¿sí? Se les preguntó respecto a los gastos que realizan, ¿sí? La variable era gasto que realiza por día, ¿sí? Y entonces los distintos grupos respondieron, ¿sí? Y mediante eso se obtuvieron estas conclusiones, ¿sí? Se trata de grupos que observan un promedio de entre 112, un promedio de 112,30 dólares diarios de gasto por todo concepto, ¿sí? Siendo 73,30 dólares la suma que diariamente gastan con mayor frecuencia, ¿sí? Sería el modo, y la mitad de los grupos analizados destina 101 dólares con 75 o más por día para satisfacer sus necesidades. ¿Qué quiere decir? Esta es la mediana. Entonces, en un solo texto, ¿sí? Pudimos incluir la media aritmética, la mediana y el modo para el análisis de una variable. ¿Ok? Y esto es todo. Con esto llegamos al final de la clase de hoy. Y voy a cortar la grabación.